En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy jueves 29 de junio del 2023, pues contemplamos nosotros el Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo del 13 al 19. En aquel tiempo, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Y les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy celebramos la solemnidad de San Pedro y San Pablo, aquellas personas que fueron fundamentales o fueron fundamentos principales de la iglesia primitiva y por tanto fueron aquellas personas también que alimentaron la fe cristiana. Amén. Aquellos apóstoles fueron del Señor, testigos de la primera hora. Vivieron pues aquellos momentos iniciales de la expansión, de cómo iba creciendo, cómo nació y cómo empezó a crecer la iglesia, y sellaron con su sangre esa fidelidad a Jesús. Hermanos, ojalá que nosotros, cristianos de este ciclo, de esta actualidad, de este mundo, sepamos también ser testigos creíbles del amor de Dios en medio de los hombres, tal como lo fueron estos dos apóstoles y como lo han sido tantos y tantos en toda nuestra vida, en todas las sociedades. Amén. Pues hermanos, podemos ver que la historia nos muestra la vida de Pedro y de Pablo. Y podemos ver dentro de ella a un Pedro que experimenta pues en su vida un momento difícil, pero vino la intervención de Dios de un modo tan milagroso que ni él mismo se lo cree. Fue una liberación orada y pedida por toda la iglesia de Jerusalén, conforme lo vemos en la primera lectura de los Hechos. Es que, hermanos, la oración del justo siempre es escuchada. A Pedro, como al salmista, el Señor le liberó de todas sus ansias cuando estuvo encarcelado, y vino ese ángel y lo sacó de ahí. Y cuando lo sacó, hermanos, expresó pues verdaderamente o liberó de esa atadura que tenía de la negación de muchas veces que Pedro le hizo a Jesús. Jesús, nos damos cuenta que le pide a aquel pescador, ese pescador de Galilea, un acto de fe en su condición divina. Y Pedro no duda en afirmar esto y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y nos damos cuenta que inmediatamente Jesús lo instituye como el primero, como el primado de la iglesia, diciéndole a Pedro que será roca firme sobre la cual se edificará la iglesia a lo largo de los tiempos, y le da el poder de las llaves, la potestad suprema, hermanos. Amén. Aunque Pedro y sus sucesores quizás están asistidos por la fuerza del Espíritu Santo, de alguna manera necesitan de nuestra oración, porque la misión que tiene, hermanos, es de gran trascendencia para la vida de la iglesia. Han de ser fundamento seguro para todos los cristianos a lo largo de los tiempos. Por tanto, hermanos, cada día nosotros hemos de rezar también por el Santo Padre, por nuestro Papa Francisco, por su persona y por todas sus intenciones. Amén. Por otro lado, también vemos pues a Pablo, aquel Pablo que comparte con nosotros su experiencia en la segunda lectura, y donde dice que he combatido bien mi combate, he recorrido hasta la meta, he mantenido la fe. Casi nada, hermanos, pero Pablo siempre ha tenido claro que es el Señor el que le escogió, que es el Señor el que le ayudó, y que es el Señor el que le dio las fuerzas
para seguir adelante, para perseverar. Para Pablo, hermanos, cada día era un tiempo favorable, era un día de salvación. De cierto que él trabajaba, pero los tiempos libres y ratos libres se daba disposición al 100% para hablar, para evangelizar, para ver, para decir efectivamente de que la salvación se encuentra con Jesús. Y mira que Pablo pasó por penalidades también, como todos, fue apaleado, apedreado, fue dejado por muerto muchas veces, con hambre, con sed, estuvo desnudo, fue náufrago, pero todo lo pudo en el Dios que le confortó, hermanos. Si nos damos cuenta, tanto Pedro como Pablo han pasado un proceso personal muy intenso dentro de toda su conversión, dentro de toda su vida. El encuentro con Cristo les cambió radicalmente de tal modo que se convirtieron en los líderes de las comunidades, hermanos. Uno de los judíos, otro de los paganos, ambos con una sola meta, que se conociera a Cristo por todo el mundo. Por eso celebramos la solemnidad de estas dos personas. Esa solemnidad juntos es que la iglesia, hermanos, en esta iglesia hay sitio para todos, hermanos, creyentes, no creyentes, chatos, altos, negros, ateos, es para todos y para diversas tendencias. Eso sí, siempre Cristo deberá de estar en el centro. Amén. Recuerden, hermanos, también que Pablo perseguía a los cristianos. Pero ¿qué pasó? Se encontró con Cristo. Y todo ese celo perseguidor se convirtió en un celo misionero, hermanos. Amén. Pedro confesó a Cristo. Después lo traicionó y volvió a afirmar su amor 3 veces para convertirse en la cabeza de la iglesia naciente, con María y con los apóstoles, en un diálogo para saber cómo vivir y abiertos definitivamente a lo que Dios les iba revelando. Amén. Por eso es que, hermanos, hay que tener en cuenta hoy también a nuestro Santo Padre, que en una de sus primeras intervenciones el Papa Francisco, dirigiéndose a los cardenales, les dijo que tenemos que caminar, que tenemos que edificar y confesar. Es decir, hermanos, hemos de avanzar en nuestro camino de la vida, edificando la iglesia y confesando al Señor. Pues nuestro Papa nos advirtió que podemos caminar tanto como queramos, podemos edificar muchas cosas, pero si no confesamos a Jesucristo nuestro Señor, alguna cosa no va a funcionar bien y solamente acabaremos, ¿sabes cómo? Siendo quizás una ONG solamente asistencial, pero no una verdadera iglesia, que es la verdadera esposa del Señor. Entonces, hermanos, hoy, hoy tomemos como referencia esto, que la memoria de estos santos nos lleve a todos a vivir esa fe con ese mismo celo con lo que ellos tenían, con la capacidad de admitir el perdón después de nuestras caídas y siempre pensando en cómo más gente pueda conocer, amar y servir a Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sigamos adelante entonces, tomemos como ejemplo y seamos perseverantes como lo fue como lo fue Pedro y como lo fue Pablo. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.